Bueno, agradezco por el lugar de dejarme predicar. A veces soy muy chistosa, pero ahora son tiempos serios y aquí es donde ya me pongo firme. El pasaje donde vamos a meditar va a ser Juan 1:14 y les voy a pedir que abran sus Biblias ahí, por favor. Recordemos que el Evangelio de Juan pues, fue escrito por un judío de Palestina. Se le conoce como el discípulo que Jesús amó. Él fue testigo visual de la vida de Jesucristo. Él tuvo compañía con él. El lenguaje del Evangelio de Juan se enfoca mucho para el hombre pensador. Pero lo que me impacta también de este Evangelio es que tiene palabras dobles, o sea, con significados o usos que pueden ser para varias cosas. Juan utiliza palabras que son para griegos y para judíos. Por ejemplo, alguien que le dé lectura al versículo 14, hasta la primera coma. Que el verbo fue hecho carne. La palabra aquí clave es verbo. Esta es la palabra que más ruido hace en el Evangelio de Juan. Porque para los griegos, la palabra verbo, del griego logos, significa lógica. Los griegos eran de razonamiento. Ellos veían al mundo todo en orden, en diseño, algo ya estructurado. Pero esa lógica, este logos, no se le acreditaban al Dios todopoderoso que vive en nuestra palabra. Se le acreditaban a la capacidad humana de razonar. Entonces ellos se le atribuían ese razonamiento. Mientras que para los hebreos la palabra logos significa la palabra de Dios en acción. Cuando Dios obraba, decía su palabra y la hacía, o la llevaba a cabo por medio de algunos de sus siervos. Tiene dos significados muy diferentes. Para unos es impersonal y para otros es personal, o sea, tiene dos funciones. Aquel verbo se hizo carne, a esto se refiere Jesucristo. Claramente este evangelio y todo su contenido habla de la divinidad de Cristo. Muchas veces buscamos en otros pasajes algo que hable de la divinidad y todo, pero este evangelio, de los 4 que hay, es el más respaldado, porque tiene todo el respaldo histórico, el respaldo de la experiencia de Juan, la revelación que Dios se le da a este apóstol. Es un evangelio muy respaldado. Entonces, si quieres encontrar una divinidad de Cristo así tan clara, uno de los libros que puedes buscar en la Biblia es el Evangelio de Juan. Me puse a investigar un poquito, porque realmente pues no conozco el griego en absoluto. Entonces, pues me puse a investigar qué significa todo esto. Y si nos vamos desde el 1:1, que dice que el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, de este versículo se desglosa todo. Juan no comienza a presentarse él como en otras cartas, sino él empieza a hablar a lo que va, al verbo. Hace unos días estaba platicando con una hermana de una iglesia que hace mucho que no frecuento. Y ella me preguntaba que cómo entender que Dios, sin dejar de ser Dios, vino a esta tierra. Y luego nos empezamos a topar con varias interpretaciones, porque la hermana estaba un poco desviada. Ella conocía la interpretación de los gnósticos. Esa interpretación habla de que cuando se refieren a Juan 1:14 dicen, bueno, sí vino Cristo, pero no vino literalmente en carne. Era un espejismo, porque la santidad absoluta de Dios reflejada en Cristo no podía habitar en algo inmundo. Entonces la hermana, no, entonces Cristo era un fantasma, no, era un espejismo. Y la hermana se la estaba creyendo, o sea, porque ella, la necesidad de ver, de entender cómo Cristo había venido a esta tierra, la llevó a buscar fuentes que no estaban respaldadas con buena teología. Entonces ya después ella dijo, también en el siglo IV, Apolinar de la Odisea, él también empieza a decir, no, pues miren, Cristo vino, el hombre nació, pero el espíritu completamente no era como el de nosotros,
y él perdió algunos de sus atributos cuando vino a la tierra como hombre. Total, empiezan a rebajar la encarnación de Cristo a tal modo que te pones al par, tú y Cristo. Entonces, esa teología es tan importante que la aclaremos. Porque si no la aclaramos nosotros, la sociedad se va a estar perdiendo, pensando que la interpretación que ellos están leyendo es buena. Pero para eso necesitamos conocer al verbo, a ese verbo hecho carne. El siguiente versículo dice, y habitó entre nosotros. Eso también es como una oración un poco complicada. Cuando se refiere a que el verbo habitó entre nosotros, fue ejemplo, lo vimos, lo palpamos. Con esas palabras Juan aclara que Jesús no era un extraterrestre ni un ovni. Él sufría enfermedades. Cuando fue niño no tenía una aureola arriba de él brillando todo el tiempo. Ni nunca lloraba, ni nunca sentía frío. Claro que no. Cristo padeció nuestras mismas necesidades. Su palabra lo dice. Esas necesidades es lo que a Juan le hace entender que él habitó entre nosotros. Cuando él tenía hambre, lo sentía. Cuando tenía frío, él tenía que taparse. Cuando tenía sueño, él dormía. Y en la Biblia, en los evangelios, podemos encontrar varios ejemplos de Cristo padeciendo como hombre. Pero el detalle es que cuando no entendemos que Cristo, sin perder nada de sus atributos, como Dios, vino a esta tierra, pues ahí es donde tenemos un choque, porque si no lo entendemos nosotros, no lo vamos a entender, no lo vamos a explicar con las personas. Y ahí es bien importante. Otro tercer punto que veo ahí es el propósito de la encarnación. Y les voy a pedir que me acompañen a Hebreos 1, del 1 al 3, por favor. ¿Ya lo tenemos todos? Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de otras maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados en sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta es la mayor revelación, Hebreos lo deja bien claro. Siempre muchos, aún nosotros necesitamos ese encuentro con Dios que nos impacte. Y muchas veces oramos: Padre, lléname, manifiéstate de una manera increíble que nadie la puede entender, que solo yo la sienta, Padre. Y muchas veces buscamos emocionalismo, una manifestación acá muy, ahora sí que bien bañada. Pero ¿qué otra revelación podemos encontrar si ya se hizo todo por medio de Cristo? Él es la última revelación. Él es la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Busca a Cristo. Es lo que debemos estar llenos. Seamos evangélicos, seamos cristocéntricos. Porque ayer una amiga nos comentaba que ella veía polvo de oro en sus manos, que ella estaba orando por Dios para que que ella estaba orando para que Dios la llenara, no pidió oro. Entonces ella dice que estaba orando y que ya cuando abrió los ojos vio en sus manos polvo de oro. Y luego nos pregunta: ¿es eso posible? Ustedes como pastores. Y estábamos Jehú, Gabriel, David y yo, así como que, qué caray. Porque ahora se está viendo muy común que el polvo de oro se manifiesta en algún culto. De repente toman foto a los pastores en conferencias y sale el pastor a bling bling, a todo lo que da, parece monito de oro. Eso es lo que se está viendo muy común. Antes lo común era que la gente se desmayara, y 10 años atrás era muy común que la gente comenzara a brinque, o sea,
diferentes manifestaciones que ellos consideran que son de Dios. Y ahí es donde está el detalle, porque ¿cómo responderle? Con la palabra. ¿Cómo responderle? Sí, mira, ese polvo que tienes es la unción del Espíritu a ti. ¿Cómo? O sea, ¿de dónde sacó eso? Ya la última revelación es Cristo, ya todo está aquí. Algo fuera de esto, pues es dudoso decir que viene de Dios. Algo que no venga en la Biblia, así es como que, híjole, es bien peligroso decir, eso no es de Dios. ¿Y cómo podemos discernir eso? Pues necesitamos de Cristo. De Cristo, del Espíritu que nos guíe. ¿Todos estamos aquí para servir al Señor? Muy bien, amén. Gloria a Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Si vamos a servir a un Señor, pues conocer al Señor que vamos a servir. Cuando vamos a pedir trabajo, y, quiero ser mesera. Y vas tú, mi mona, y te metes a la cocina y ahí andas picando zanahoria, picando carne y todo. Pues tu función no es esa. Tu función es estar acá, en esta área. ¿Y qué te dice el patrón o el jefe? Ay, te saqué a la cocina donde andabas picando zanahoria. Y mira, este es tu área de trabajo. Aquí es donde vas a estar, aquí vas a servir. Te enfocan, te canalizan en algo. Y a veces como pastores también queremos nada más hacer lo que nos gusta más. Somos pastores, pero me enfoco más en esto. Tenemos que abarcar en lo que el Señor nos ha canalizado. Si el Señor nos ha llamado a misiones, a pastorado, a cierto ministerio, pues ahí trabajar y echarle ganas. Y considerando también que si somos débiles en algo, dejarlo en manos del Señor, porque ahí es donde Él se va a glorificar. Cristo te va a capacitar y esa gloria que Cristo va a traer es la gloria de Dios. ¿De qué otra manera podemos ver la gloria de Dios? ¿De qué otra manera la podemos ver en nuestros ministerios, en nuestra vida? No la hay. Cristo es el centro, por Él fueron hechas todas las cosas. Gracias a Él también tenemos esta participación en la obra. Tenemos que estar buscándole en constante gratitud. La maestra de práctica nos ponía a analizar un canto, el de Nancy Amancio de Arrebato. Y no es el arrebato, no, es la cancioncita, la melodía. Y estábamos analizando todo, y la maestra así asustada de que, esta canción ya tiene mucho escuchándose. Y en una declaración se hace en contra de Satanás. Yo te arrebato lo que a mí me pertenece, yo te arrebato los tesoros de los cielos, todo empieza. Entonces, dice la maestra, me gustó un comentario que dijo, ¿para qué perder el tiempo en andar haciendo guerra con alguien que ni siquiera te estaba poniendo toda la atención, ni eres la última coca del desierto para Satanás, cuando tienes una obra que hacer en Cristo? Y la maestra así bien preocupada y decía, no, pero ¿cómo? Bueno, pues ahí es donde nosotros debemos de saber cuál es la base bíblica del canto, cuál es la base bíblica del devocional, de todo. Tenemos que estar así que a ojo de chícharo, porque nuestra congregación puede estar tomando doctrinas, puede estar tomando ideas que nada que ver, y pues nosotros estamos aquí para prepararnos, para exponer con calidad la palabra de Dios, y como dicen en la homilética, con el fin de que Dios obre en la vida de los oyentes. Ese es el fin. No es repartir despensas, lo cual es bueno, gloria a Dios por lo que los hagan. Pero el fin es que la palabra sea llevada para que la gente cambie su sentido de vida y tomen el verdadero camino. Tú y yo ya lo encontramos y estamos en él, estamos luchando en él aún, porque no es fácil. El camino de Dios trae un chorro de pruebas. Y el enemigo va a querer llenar pensamientos, va a querer traerte ideas, va a querer traerte problemas para que tú digas, Señor, ya no, ahora voy a hacer esto. O que nos desanimemos.
Necesitamos estar bien cimentados en la palabra de Dios, en el verbo hecho carne, y ver la gloria de Dios con nosotros por medio de la fidelidad que tenemos a su palabra. Esa es la fidelidad que podemos tener para con Dios. En Juan 1:29. Ay, espera. En Hebreos. Más despuesito del versículo dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más, porque fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizado con agua. Juan le vio y empieza a hacer una revelación. Él empieza a manifestar lo que él había visto. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, manifestar lo que conocemos de Dios, pero basada en la Biblia. Esa es la clave, basada en la Biblia. ¿Quieres llenarte la palabra de Dios? Busca a Dios, a su Hijo, en oración, en comunión. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu ministerio? Busca a Dios, busca a Cristo, en oración. ¿Quieres ver cómo Dios te usa? Búscalo primero a Él. Somos vasos en sus manos, somos el barro. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. ¿Quién necesita de quién? ¿Quiénes necesitan de quién? La sociedad necesita de nosotros necesitamos al Padre de nosotros. Es una cadena para que al final la conclusión sea la gloria de Dios. Acompáñenme otra vez a Hebreos, por favor. Hebreos 10, por favor. ¿Ya? Amén. ¿Alguien que le dé lectura, por favor? Fuerte. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Volvemos a encontrar que el centro es Jesucristo. Nuestros pecados, esa ofrenda, ya fue dada por medio de Cristo. El hombre, en su comportamiento, había ofendido la santidad de Dios. La había ofendido. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Por nuestras propias fuerzas, nuestros propios actos, no hubiéramos alcanzado gracia para salvación, así de que yo hice esto y ya soy salvo. No. Dios tuvo que dar a su Hijo Cristo, porque ahora por medio de Él el hombre va a honrar la justicia de Dios. Por medio de Cristo se honró la justicia. No estamos completamente ya en la gracia de Dios. No, ¿para qué oro? ¿Para qué me arrepiento? No. Dios es un Dios de palabra. Y Él, en tiempos antes, había pedido sacrificio para perdón de pecados. Pero tan grande era la ofensa que ahora un cordero pues no bastaba, y eso ya todos lo conocemos. Ahora, ¿qué tenía que pasar? Dios no podía negarse a sí mismo en su atributo de justicia. Por eso vino Cristo. Cuando entendamos la importancia que tiene eso de que Dios, para que nosotros podamos honrar su justicia por medio de su Hijo Jesucristo, lo otorgó, híjoles, ahí donde como que se enciende todo, o sea, no sé. Y cuando entendamos eso con mucha seguridad, vamos a predicar al Cristo que a ti y a mí nos rescató.
Esto no es una predicación de exhorto, de verdad. Solo pido y reclamo lo que corresponde hacer en cada uno de nosotros. Es lo único que pido, no es un regaño ni nada, solo que sí entendamos eso. Porque ya no estamos en tiempo de estar sentados en la banca todo el tiempo. Ya no. Hay lugares donde aún habiendo iglesias metodistas, la gente está muriendo espiritualmente, la gente está falleciendo físicamente sin conocer de Cristo. Esa es la necesidad que hay. Y no solo en México, en otras partes del mundo está pasando esto. Los dones, los talentos que tú tienes, enfócalos, canalízalos en la obra del Señor y vas a ver cómo el Señor te va a usar grandemente. Y tú vas a ver la gloria de Dios. Más que algo sobrenatural, se podría decir, metafísicamente. Vas a ver la gloria de Dios, la cual es real. El Dios de sanidad que yo conozco, tú también lo conoces. El Dios de justicia que yo conozco, tú también lo conoces. Y el que conocieron todos los antepasados que tuvimos para la doctrina cristiana, para la proclamación del Evangelio, todas aquellas personas que murieron en la fe, que hicieron algo de impacto, son nuestro ejemplo, pero nuestro mayor ejemplo pues es Cristo. No hay más que buscarle. Y esta hora te va a pedir que en parejas tomes a un compañero o a alguien para que juntos oren a Dios en esta hora.